En este episodio charlamos con Luis Heim, el dueño y panadero de Rodríguez Pan con Historia en Santa Rosa La Pampa. Nos cuenta sobre sus inicios y cómo llegó a la panadería que hoy conocemos. Espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, muchas gracias por estar acá y ser el primer invitado del show, que espero que haya muchos más y en algún momento reencontrarnos. Bueno, Lucas, no, gracias a vos por convocarme y por elegirme como el primero. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, me entusiasman estas cosas, así que gracias. Bueno, gracias. Este, tu historia en el mundo de la cocina es bastante larga, por más de que seas muy joven, y pasaste por muchas cosas diferentes y cosas que no muchos a tu edad lo vivieron y capaz que, bueno, la mayoría de las personas nunca lo vivirán en sus vidas. Pero tus comienzos en el mundo de la cocina tienen que ver con tu mamá, por lo que estuve investigando, porque tenía una casa de comidas. Sí, sí, tal cual. Bueno, eh, mirá, no sabía que eso estaba, era encontrable esa data. Eh, sí, los comienzos son familiares. Eh, Ajá. de todas maneras, a mí desde muy chiquito tengo recuerdos de pasar mucho tiempo solo y arreglármelas y me acuerdo desde muy chico ya improvisar, digamos, Claro, con lo que había en la heladera. claro. Eh, tengo un recuerdo muy vívido de que mi viejo un día llegó y yo me había preparado una cena increíble, unas hamburguesas con tipo la fugaceta, sin Wow. saber lo que era. Y mi vieja sorprendida, de cara, digamos. Y yo comiendo como si nada, como si no hubiese Claro, hecho era nada tu raro. normalidad. Y después tengo otro recuerdo de estar haciendo arroz con leche sin tener la menor idea de cómo se hacía. Tuve ganas de comer arroz con leche con mi hermana, que es un poco más chica, y nos pusimos Ajá. a hacer arroz con leche y con un coraje, viste, que como desmedido. Así que Sí, sí. en principio es bastante natural y mi vieja en un momento cambia su rubro laboral a la gastronomía y, y nos agarra en 2001 con Mm. muchísimas dificultades. Y antes también, porque era un rubro nuevo, mi vieja venía de un rubro que también caducó, digamos, por cuestiones del país y de Claro, las importaciones, así que desde más o menos los 13, ayudando en lo que se podía, claro. qué sé yo, desde lavar o pelar verdura hasta salir a hacer envíos, o sea que es como que está ahí muy, muy, muy natural, muy del Claro, principio. claro, claro. Es como lo que siempre viviste. Sí, tal cual. Y bueno, después Mira, llegó la mira. decisión de dedicarme de lleno, ¿no? Claro, ¿y eso cuándo llegó la decisión a estudiar sobre la gastronomía y algo Eh, que te gustaría hacer de toda tu vida? en realidad me pasó como la primera decisión, como que tomé la decisión dos veces y las dos veces estaba como un poco renegado. La primera porque era adolescente y no quería hacer lo mismo que mi vieja y que mi hermano mayor. Claro. Y soy un apasionado de los deportes, Ah, muy mira, mucho. ¿qué te gusta? Me gustan todos. Y Ajá. practiqué muchos. Rugby, natación, vóley, básquet, fútbol. eh, Ah, mira, los clásicos prácticamente todos, claro. pasando más fuerte por ahí por la natación y el vóley, eh, Mira. pero me encanta mirar todo tipo de deportes, tampoco soy un manija de fútbol, así como que estoy actualizado, pero me atrapan mucho las historias de psicología deportiva, de los líderes, de los proyectos largos, de cómo van sucediendo, las cosas bien internas de los equipos. Claro, sí. Así que eso me apasiona mucho. Así que
decidí estudiar periodismo deportivo Ajá, mira. y estudié un año eso. Ahí Y en Morón, en donde estudiaste también gestión no, gastronómica. eso lo hice en Deportea, en TEA y Portea, Ajá, ajá, en Capital. Eh, y bueno, era muy chico, tenía 18, 19 años y nada, era como que el mundo entero me giraba en la cabeza, no quise claro. seguir. La verdad que no me acuerdo bien por qué, pero me acuerdo que tenía problemas de convivencia con el amigo con el que me había ido a vivir. Estaba medio medio. Así que Claro. el siguiente año me decidí por la cocina Ajá, y al principio me costó, fui a la Universidad de Morón, como dijiste recién, eh, porque ahí había título universitario y no era solamente un diploma de, claro, de- claro, de como si fuese un taller o un curso liviano. Eh, claro. y al principio no me encontraba mucho. Eh, eh, Me resultaba todo bastante fácil porque había tenido una Naturalizado. muy buena escuela y no le daba bola a nada. Y en segundo año apareció un profesor con toda la onda de Ferran Adrià y el Bulli, Ajá. que no sé si lo conoces. No, no. Bueno, es un tipo que revolucionó la cocina mundial y no la dejó Ajá, revolucionar durante casi 2 décadas. No sé, ahora estoy un poco oxidado con esos datos, antes me había fanatizado. Pero claro. bueno, es un tipo que cambió el paradigma. Un día dijo, por darte un ejemplo, no van más hojas de hierbas arriba del plato, no se decora más con Ah, eso, pero tiene que estar ese claro. sabor. Entonces el tipo creó los aceites saborizados, empezó a investigar sobre texturas, espumas, empezó a laburar con nitrógeno líquido, eh, Ah, mira. Un empezó a usar, revolucionario. empezó a aplicar Para... movimientos artísticos a la comida, como la desconstrucción, el minimalismo. Claro, Eh, claro. Cambió todo, y lo loco que es un tipo que no estudió cocina, Ah, mira, un mira. tipo muy, muy creativo y que le enseñó a todos los que lo siguieron del 2000 para acá, que empezaron a ser los mejores cocineros del mundo, con los mejores restaurantes del mundo, son todos de su escuela, o por lo menos Claro, a todos los que escuché hablar lo tienen como referente. Bueno, mira. apareció un profesor con esa onda y me volví loco. Me volví loco y empecé a hacer cocina más de vanguardia y, Claro. y a crear. Y algo que está muy de moda ahora, que es muy de moda, no, es tendencia, por ahí digo moda y parece medio despectivo, es tendencia ahora de traer los sabores de cuando eras chico Sí, sí, y sí. todos esos olores que te llevan a un lugar y a un tiempo y a personas. Que tenga Eh, historia la comida. claro, eh, empecé a laburar con eso y así eran mis exámenes, digamos. Me acuerdo mucho de que en un examen había que usar el sabor de la yerba mate y Ajá, mira. podías hacer lo que querías, y esos son los peores exámenes, porque cuando te dicen podés hacer lo que quieras, pero que tenga gusto a mate, es como muy, Es muy todo un mundo dificultoso. Sí. y es muy difícil, Y sí, sí. me acuerdo que hice un semifredo de mate con unos crocantes de torta frita y o Ujú. sea, fue al revés ahí. Traté de llevar un momento yo estaba en Buenos Aires, siempre extrañé mucho a, a mi familia y a mis amigos y a los momentos sociales. Y Claro, claro. justo coincidió que era un día de lluvia y me acordé de la madre de un amigo que nos hacía tortas fritas con mate y miel, así que usé todos esos ingredientes en algo que era totalmente distinto. Claro. eh, y por darte un ejemplo, ¿no? Y así Sí, trataba sí, de sí, sí. laburar. Nunca fui un, un ratón de biblioteca, hasta ahora con el pan, que sí me he puesto más así, pero Ujú. siempre fui más de De dejarme probar llevar. de probar Sí, dejarme, así también los golpes que me pegué. Tengo más derrotas que triunfos. Recién te conté un triunfo porque sí. me salió muy bien, pero tengo más derrotas que triunfos. Como Por todo, laburar sí, así, por laburar la vida es tan así, sí, sí. asistemático.
Sí, pero así, Así así se que llega a conocer cosas nuevas y que nadie nunca las probó. sí, tal cual. Y la satisfacción de que lograste la combinación de los sabores, que al final es lo que más importa, ¿no? Sí, sí, Que funcionen los sabores y bueno, obviamente se come con los cinco sentidos, eh, pero que funcionen los sabores principalmente y que después eh, hagan equipo con las texturas, los colores y todo. claro, Eh, Hoy en día hay más acceso a todos. Ahí no, recién estaba apareciendo Facebook, ponele, del tiempo que te estoy hablando. claro. Entonces no tenías tanta data y tampoco en las librerías había tanto como ahora. Ahora, viste, están de moda los libros gordos, manuales y no Y, llegaban o si llegaba era todo muy caro. Entonces claro, sí, sí. era más difícil Solo hacerlo tener existía Doña Patrona. Doña Petrona o el, o Doña el, Laru- Petrona, sí, o el Laruz de la cocina, el pequeño Laruz de la cocina, que tiene una data claro. increíble, pero bueno, nosotros estábamos en un movimiento creativo, ¿viste? Entonces, Sí, sí, sí. la única Que, herramienta que, que nos dieron, que esos son muy diferentes porque son bien, bien estructurados y bien lo que eran antes, porque ahora ya no se cocina tanto así, pero bien cocina francesa también. claro, sí, sí, bueno, que ahí también está un poco todo. Los métodos Las de cocción siguen bases. siendo los mismos. Sí, sí, sí. Y los franceses le pusieron nombre a todo. O sea, tampoco hay que menospreciar eso. Yo te estoy contando la onda que a mí me atravesó cuando estaba formándome, que Claro, sí, después sí. la dejé, ¿eh? Eh, fue muy productivo desde lo creativo. Te estaba por contar que la única herramienta que teníamos se Ujú. llamaba tabla de la creatividad, que también le inventó este tipo, Ferran Adrià, este español, Ah, mira. que se basa en tener a la vista todos los productos que vos podés usar. O sea, es una lista infinita. Entonces Sí, vos sí, sí. dividís carnes rojas magras, carnes rojas que no sean de vaca, carnes blancas, carnes de reptil, carnes de aves, las verduras de color violeta, que son tubérculos, las que no, y así, pero como Infinito. infinita. Este Sí, tipo sí. es tan grosso que lo logró hacer en una habitación con, como con cajoncitos, con visor y tiene los productos a la vista. Entonces vos te parás ahí enfrente y, y es más fácil combinar, porque, Claro. porque te ahorrás el paso de la imaginación, que puede ser muy erróneo, además. Sí. Eh, entonces, si vos decís, yo te digo, me acuerdo una vez un compañero hizo, en esta búsqueda, hizo una sopa de arvejas con cerezas al marrachino. Ah, Las cerezas mira. al marrachino son estas que vienen en un tarro de plástico que se pone arriba de las tortas de cumpleaños. Sí, sí, sí. Eh, o sea, se fue el mambo, ¿viste? Es como que hay una línea ahí muy delgada Combinación. y difusa que estoy seguro Sí. que si el flaco se fijaba un poquito más en esta tabla, no lo usaba. Claro. Porque no es que cocinaba mal, pero bueno, ahí es como el criterio, ¿viste? Se construye y es muy finito. Y la única herramienta que teníamos era esa. Y la teníamos que anotar a mano, digamos, y pintarla y cada uno confeccionarla como quisiera. Yo terminé usando, había un supermercado muy bueno cerca de donde yo vivía, que tenía muchos productos importados, y tenía Ajá. una muy buena carnicería y verdulería, entonces yo me iba ahí y me pasaba capaz que 2 horas con un cuaderno haciendo croquis, caminando por el súper. Sí, sí, sí. Y ahí tengo el recuerdo de estar ahí con la persona que vivía conmigo ahí en el momento, que también estudiaba cocina, de ir ahí a cranear un poco. Claro, Así que sí. tengo lindos recuerdos de eso. Y en eso concluyó con esa onda concluyeron mis estudios. Me hice muy amigo de profesores muy buenos Y y era generaste todo, contactos. sí, y todos muy manija fue una linda época porque te acostabas pensando en eso y te despertabas pensando en eso. Claro. Y cuando te pasa eso con algo, es hermoso. Eh, Sí, sí, sí.
Y Descubriste una bueno, pasión que no sabías desde cuando eras chico. claro, que por ahí la tenía, pero necesitaba que me toquen un botón ahí Claro, que no lo habían tocado. sí, Y sí. bueno, desde ahí en adelante fue todo un cambio. Y después de ahí, de los estudios, tuviste un restaurante en Buenos Aires. No, en Pico. Yo ¿En me Pico? crié en Pico. Ah, ajá, eh, bueno, durante los estudios, obviamente, me fui a hacer pasantías a hoteles, restaurantes, salones de fiesta para cantidad de gente enorme. No le esquivaba a ningún laburo, a ningún laburo. ajá. Me acuerdo que hasta acepté un laburo de manejar un carrito de golf en un salón de fiestas muy, muy Ajá. conocido, donde se hacían fiestas importantes de gente muy reconocida. Y acepté el trabajo porque un amigo me había contado que tenían acceso a la cocina y podían ver, y eran servicios enormes. Y Claro, nada, era llevar gente del estacionamiento hasta la fiesta y esperar 5 horas que termine la fiesta y llevarla de la fiesta al estacionamiento. Pero en claro. esas 5 horas yo me iba a la cocina, chumeaba, hablaba con algún cocinero, eh, y así de manija estaba. Sí, sí, No le esquivaba a ningún tipo de laburo. Así que además de los estudios, generé experiencia y conocí gente sí. y me iban recomendando hasta que apareció mi primer laburo de chef Ah, en, mira. en un restaurante de Palermo Soho, Ajá. eh, que fui en entrevista para sanguchero, era el puesto. Ah, mira. Eh, Además que me gustaba tener mi dinero, ¿no? Y poder manejarme y poder comprarme mis cuchillos y demás. Claro. Sí, También sí, laburaba por sí. eso. Y el primer día de laburo, el que estaba probando para cocinero se bloqueó, en un servicio muy, muy exigente, y, y le solucioné lo empecé a ayudar, lo empecé a ayudar. Uno cuando está en momentos de presión en la cocina y lo ve de afuera, es mucho más fácil agarrar el volante de Pensarlo. la situación sin presiones Sí, porque estoy ayudando, sí, sí, eh, sí. que ser el encargado del volante. es, Claro, sí. eh, es mucho más. Bueno, así que tuve suerte y la chef de ese lugar después, a las pocas semanas, decidió renunciar y me recomendó, así que ahí fue mi primer laburo de jefe de cocina. ¿Y ahí Y después estuviste vino, mucho tiempo? no, no, estuve unos meses nada más, estuve unos meses, era un laburo muy ajetreado y, y no pagaban bien, eh, así que nada, aparecían cosas todo el tiempo. Mis Claro. profesores me recomendaban a mí y a otros compañeros, entonces oportunidades aparecían. Y apareció lo de Pico, Ajá. eh, y nada, pusimos un restaurante en Pico con mi familia. Mira, qué bueno. ¿Y allá, y vos eras cocinero ahí o Eh, lo dirigías? no, no, Hacías la gestión. eh, en realidad el puesto que yo ocupaba era de chef, de Claro. confeccionar la carta y llevarla a cabo. Ajá. Y bueno, y ahí viene, por eso te dije que elegí la carrera 2 veces. Ahí viene una frustración muy grande porque era un restaurante bastante subido de tono, Ujú. que era una carta eh, que hoy funcionaría muy bien. Ajá. Eh, Estoy hablando de hace más de casi unos 15 años atrás. Una Claro. carta de 15 años atrás que hoy funcionaría bien, no te digo que sería súper moderna, pero funcionaría bien. Imagínate en una provincia como la nuestra, que demográficamente somos muy poquitos Sí, y las sí, sí. cosas llegan más tarde. Eh, y no lo digo mal, digamos, es así. Sí, sí, sí. Eh, Y hay más no, resistencia a probar lo sí, nuevo. así que tuvimos que recalcular el rumbo del restaurante y para mí fue una frustración enorme tener que empezar a sacar comida cada vez más aburrida. Así la veía yo en ese Claro. momento. Hoy valoro la comida tradicional mucho más. Pero bueno, era muy joven y creía
que mis ideas eran oro, y en Claro, realidad sí, sí, sí. después te empezás a dar cuenta que no solamente eh, era arte, sino también que era un negocio, y lo que Sí, yo sí. quería hacer no era vendible. Y que Eh, los que determinan todo son los clientes. Si no sí, te ni lo hablar, consumen, es imposible. hay que ubicarse. Siempre hay un porcentaje de apuesta en lo que vas a hacer. Siempre hay un punto ciego, donde no sabes si, Claro. a no ser que pongas un McDonald's, no sé, Sí, sí, que sí. sabes Algo bien que no, clásico que sí, que no claro, falla. pero si vos querés poner algo tuyo, algo que tiene que ver con vos, eh, eh, siempre hay un punto ciego donde no sabes qué aceptación va a tener. Claro, Pero sí. lo podés hacer lo más chiquito posible, y nosotros no lo hicimos chiquito. Quedó gigante ese punto ciego, y fuimos y jugamos un pleno y nos fue mal. Claro. Eh, pero bueno, también rescato eso, me frustré un montón, quise dejar la cocina, o sea, era como si, voy a hacer la analogía con el deporte, como si un arquero que debuta le meten 8 goles en el primer partido, digamos, es como... Sí, 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 sí. eh, En donde te eh, replanteas todo. te replanteas todo y empezás a creer A ver las cosas de otra manera después. Si lo que pudiste superar, lo terminaste viendo desde otra perspectiva que te ayudó. sí, llevó años superarlo, y llevó más años volver a encontrar la motivación. Eso Claro, no encontraba una rama de la cocina que me haga acostarme pensando en eso y despertarme pensando en eso. No lo podía encontrar, me llevó mucho tiempo. claro. Pero bueno, en el medio hice muchas cosas, tuve comercios de otras cosas, aprendí a tocar un instrumento, eh, por lo cual también Fuiste estoy, probando todas las cosas sí, para ver qué te sí, gustaba. y, y algo que me pasaba probando muchas cosas es que ninguna me sentía tan bien como cocinando. Claro. Me costaba mucho todo, o sea, yo aprendí a tocar la batería, y creo que toqué un montón de años y fui un montón de profesores y le puse el mismo esmero que a la cocina y nunca aprendí, es la verdad. Eh, Nunca toqué como quise tocar, y con la cocina pasa que me pasa eso, ¿viste? Que los resultados llegan no con menos esfuerzos, pero sí Más con un esfuerzo, naturalidad con un esfuerzo tenés. más natural, más natural. Claro. Es como, y bueno, y con el pan me pasó eso, Ajá. de entenderlo sin saber cómo lo entiendo, pero entenderlo muy rápidamente, el funcionamiento de las cosas. Ujú. Eh, Así que, nada, sí, me llevó muchos años, y Y cosas despotriqué que eso fuiste mucho. aprendiendo. Y fuiste Sí, aprendiendo y sabiendo qué es lo que te gusta y ahora supongo que lo ves totalmente diferente a lo que lo veías antes. sí, por eso te decía, despotriqué un montón de tiempo de haber tomado la decisión de volver a Pico, de que fue una mala decisión, y en realidad fue todo como tuvo que ser, Ujú. y, y recién hoy lo puedo ver así. Pasa que es difícil cuando eh, estás frustrado, es difícil ser optimista y decir, bueno, por algo pasó y tenía que ser así. Cuando estás contento, es más fácil, Sí, 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 básicamente. claro, como todo, sí, sí, sí. Y desde ahí, cuando lo vendieron al restaurante y se vinieron a Santa Rosa. Sí, sí. Yo primero tuve una fábrica de pastas. A la vez ¿Allá en Pico o teníamos. acá? No, no, en Santa Rosa. En realidad Ajá, pusimos una casa de comidas, yo después me puse una fábrica de pastas, después apareció Bendita Empanada, y ahí fue ujú. Con lo que se con, quedaron por con el los que nos momento. quedamos al final. Sí. Yo tuve otros Ajá. proyectos paralelos de comercio, pero que no tenían que ver con la gastronomía. Pero sí, le pusimos todo a Bendita Empanada, que fue no fue muy bien, la verdad Sí. digamos, Generaron laboralmente repercusión.
estaba buenísimo, es un negocio que nunca paró de crecer. Sí, sí, sí. Y ahí aprendí mucho de lo no culinario, o sea, de ser, De la administración. de ser comerciante gastronómico, ¿sí? Claro, claro, claro. O emprendedor gastronómico. Que eso Y en la universidad no lo aprendiste. No, nadie te enseña a manejar tu sí, empresa. hay administración, pero eh, los tiempos cambian, ¿viste? Sí, Y de repente aparecen software que te solucionan la vida y hay que aprender a usarlos, o las reglas comerciales cambian en cuanto a los entes reguladores, como AFIP y demás. O sea, son un montón de cosas, no es solamente cocinar, tenés claro, sí, sí, que sí. estar muy, muy empapado en todos los aspectos porque si te dormís en los laureles, de repente te podés encontrar con problemas muy, muy graves que no tienen nada que ver con cocinar. Claro, claro, claro. Como ahora con el tema del virus, el tema de la sanidad y todo eso Ni va a hablar, cambiar totalmente. ni hablar. Nadie estaba preparado para esto. Sí, imagínate No, sí, sí, lo versátil que tenés que ser. La gastronomía es sí. así. Cambio de un instante al otro. Sí, sí, tal cual. Es como que todos los días te levantás y no sabes qué va a pasar. Eh, Creo que es la vida, sí, pero bueno, hay profesiones y trabajos un poco más regulares. Claro, Esta sí, es sí. el otro extremo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y con la masa madre no fue toda, no, o sea, desde tus principios no estuviste con la masa madre, hace poco, relativamente poco que empezás a trabajar con la masa madre y a descubrir otra pasión, supongo. Sí, siempre hice pan o por lo menos no era algo, y pizzas, y siempre me gustó laburar con harina, Con harinas. nunca me pareció algo difícil, tampoco me parecía demasiado atractivo, digamos. eh, Creo que tenía que ver con que no me seducía mucho por los resultados, digamos. Ujú. Me parecía que el techo de la panadería era muy bajito, y era algo donde no había demasiado para hacer, como que los mismos, digo me parecía porque era desde la ignorancia, ¿no? Me parecía. Claro, claro, Como sí, sí, sí. que eran pocos productos a los cuales podías saborizar un poco y se Y no terminó. había mucho más, sí, sí. Y no había mucha más vuelta. Y en realidad lo primero que aparece, como que me empieza a atrapar, es la fermentación natural. Ajá. Eh, Y con qué en específico? con con la cerveza. Ajá. Aparece la cerveza, nos ponemos a hacer cerveza con mi hermano, eh, y empezamos a entender un poco la fermentación, y después aparece la posibilidad de hacer un chucrut, un kimchi, aparece la masa madre, y, Claro, sí, y sí, empecé a sí. entender esto de que no estamos acostumbrados a comer las cosas verdaderas, o sea, estamos acostumbrados a comer eh, inventos del siglo XX que no están buenos, que son derivados de las recetas reales o de los mecanismos reales de la alimentación del ser humano. Claro, sí. Y me empezó a entrar por ahí la pasión. Claro. Comida Eh, acelerada para tiempos acelerados es la comida de ahora. Exactamente, totalmente. Y esto que me pasaba a mí con la panadería, que no me seducía mucho, tiene que ver con que en realidad no seduce a nadie, o no seducía a nadie hace 10 años atrás, porque está muy bastardeado por la industria del oficio. Claro, sí. La empresa que te vende la harina, te vende la manteca, te vende la levadura, te vende la premezcla, te vende el aditivo, hasta te puede vender la amasadora, te puede vender los hornos y te vende la receta. Entonces, el Claro. oficio de panadero Ya estaba no, totalmente no, predeterminado. no tiene ningún tipo de atractivo. Eh, Claro. no, no,
no te llena, o sea, a mí no me llenaría, digamos, es como, no tiene impronta Monótono, todo, personal, todo monótono, sí, sí. No hay no, nada que distinga una panadería de otra. no, en muy poquitos casos, Sí, si hay un horno viejo, si hay un panadero de la vieja escuela, que, que por ahí elige no usar alguna premezcla, qué sé yo, pero claro. muy poquito. Eh, y bueno, y que empecé a fermentar harina y a hacer los primeros panes y, y me daba cuenta que había algo ahí que en los sabores que Que es nada que ver. eh, no era pavada, ¿viste? Eh, dije, Sí, sí, estuve comiendo algo que no es pan directamente. Y eso que los primeros me salían horribles, pero había algo ahí en el sabor de la harina que estaba muy, muy transformado y me empezó a seducir eso. Y por otro lado, eh, la masa, laburar la masa con las manos. Eh, Empezar a desarrollar gluten, que es algo que hay un tipo de amasado que le dicen amasado francés o el amasado de Bertinet, que es un panadero, que es sí. laburar la masa arriba de la mesa. Y son unos movimientos que me llamó muchísimo la atención y no es que me jacte de esto, sino que eh, eh, no, lo tenía dentro. Lo tenía Claro. dentro y digo, pero ¿cómo puede ser que, o sea, y me empezó a fascinar, es como no sé, alguien que naturalmente tiene facilidad para tocar la guitarra, qué sé yo, iba a tocar la guitarra todo el día. Sí, 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 es sí. hermoso, digamos, o sea, ojo, es hermoso para algunas personas, para otras no, a mí me resultó Claro. hermoso y era como, bueno, vamos a hacer pan todos los días y más pan Sí, y sí, más sí. pan y más pan. Y ahí me puse a leer más y A investigar más. a investigar Porque, sobre los orígenes del pan y empecé a claro, leer unos flacos que decían que, bueno, que amasar estaban los genes. O sea, si están los genes, eh, cosas, reminiscencias de miedos que tenía el ser humano, como o el Homo sapiens, que tenían miedo de caerse del árbol y hoy soñamos estamos en una cama y soñamos que nos caemos, tiene que ver con eso. claro, claro, mira. Eh, y también puede haber en los genes de algunas personas amasar o lo que sea. Algunos dicen 14.000 años hace que comemos cereales fermentados y 8.000 que comemos pan. Entonces, ¿por qué no? Y me empecé a enroscar en esa. Sí, sí, sí. Esto es todo un mundo fascinante y que no es nada nuevo, pero para nosotros es muy nuevo, porque hay muy poco conocimiento general de esto. No hay mucha gente que conozca cómo se hizo, cómo se hacía el pan antes, y porque solo se conoce lo que se hace ahora. Es una Eh, pena, sí, y en realidad se conoce el producto final, no se conoce cómo se hace ahora. claro. Eh, la- eh, Todo somos víctimas, industrializado, de la industria, ¿viste? Y no nos dábamos cuenta de lo que comíamos. claro. Eh, un pan de supermercado puede llegar a tener 100 ingredientes, que Sí, no sí, vas a sí, leer sí. los 100 ingredientes, pero vas a leer que hay un aditivo o un conservante, que esos conservantes pueden tener 15 cosas distintas, cuando en Sí, sí. realidad un pan lo único que lleva es harina, agua y sal. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y después nos empezamos a preguntar o a cuestionar, a hacerle mala fama a las harinas y al gluten, que hinchan, que te hacen mal, que un montón de cosas que no tienen que ver con la harina en sí, sino con el mal uso Claro. de la harina O y de los cereales. que la amiga engorda más que lo de afuera y todo así, que es totalmente Eso. mentira. Sí, sí, está bueno, está lleno de cosas alrededor, ¿viste? Que la gente dice y repite. Sí, Eh, pero bueno, yo siempre digo que no es culpa del pan, la mala fama, es culpa de la industria del sí, pan. sí, la capitalización en Eh, todo. eh, Sí, sí, sí. eh, leo bastante a una panadera que explica esto de por qué tiene tanta mala fama el gluten y la harina, y básicamente es porque
eh, lo que, el pan que no es de fermentación natural no está preparado para ser digerido, y es así. O sea, Claro, el claro. gluten para poder comerlo lo tenés que fermentar, si no, no habría que Sí, sí, sí. comerlo, y punto. El ser humano lo empezó a comer fermentado, Sí, y lo aprendió a comer así, y evolucionó comiéndolo así. Eh, y bueno, ahí estamos, en esa pelea. Ahora sí, sí, a los sí. fundamentalistas del, no, del gluten free, más allá del celiaquismo, dejándolo de lado, que es Obviamente, una sí. intolerancia, y Que no, bueno, y la sí, no gente que no hay. puede comer gluten no puede, ni siquiera Sí, sí, sí. fermentados algunos. Claro. Eh, eh, Tampoco quieren, los gluten free no celíacos, tampoco quieren comer pan de masa madre. Y la verdad que tampoco hay mucha información de eso, o con la gente que hablo yo tampoco lo puede fundamentar. Así que bueno, estamos en esa. Sí, sí, sí. Porque ahora todas las recetas que se ven por todos lados y los panes tienen una fermentación de 2 horas, que el pan de masa madre en 2 horas no haces nada y con 2 horas no se fermentó nada. Tiene que ser una fermentación mucho más larga. Tiene que ser la fermentación que tiene que es la que tiene que ser. Sí, En una panadería tradicional de fermentación solamente con levadura comercial, un pan está horneado en 4 horas. claro, Y 4 horas en una panadería de masa madre, recién formaste el pan. Recién claro. lo formaste. Y de ahí va el Sí, frío sí. 18 o 24 horas. Sí, sí, sí. Eh, y ahí sucede todo lo que tiene que suceder para que el pan sea digerible. Claro, Eh, sí. entonces, pasa eso, ¿viste? Bueno, lo que te decía recién. No es que las harinas o los cereales sean malos, sino que están muy, muy mal usados. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo decidiste abrir el local? ¿Cómo decidiste abrir Rodríguez Pan con Historia? ¿Y cómo te animaste? No sé, es todo un salto bastante grande, porque acá no había nada, nada cerca a lo que es tu local y en Buenos Aires recién había pocos locales así. Eh, Pasó que yo ya tenía decidido irme del negocio familiar, justamente por priorizar la familia por encima del trabajo. Y Claro. estaba con esto de la fermentación y no sabía bien qué iba a hacer, sabía que venía por ahí la mano con hacer un producto verdadero, eso seguro. Ujú. Y en el medio me apasioné también con el whisky, que me parece una bebida eh, eh, que tiene mucha data muy interesante, y que es una de la única bebida blanca que tiene impronta del maestro, digamos, del tipo Claro. que lo hace. Así que Ajá. me hice un curso para aprender a hacer whisky. Hice unos cursos medio fallidos de masa madre, que fueron un desastre, que me desinformaron muchísimo. Así que estaba Ajá. medio tirado para el lado del whisky, que me parecía que era algo eh, más Rentable. fácil. Ajá. No, no sé si tan rentable, porque lleva por lo menos un año de espera hasta que podés tomar el primero. Eh, Claro. y las pruebas y errores tardan eso, ¿viste? Sí, un Una vez que año. sos el primero, tenés que hacer todos los días, o para al año empezar a probar todos los días un whisky distinto. Claro. Eh, pero bueno, estaba un poco confundido. Y hice un viaje a Estados Unidos y Ajá. visité una destilería artesanal y visité Ajá. una panadería artesanal de masa madre. Y fue la primera vez que probé un pan de masa madre recién hecho a la alta escuela y un croissant. Ujú. Y la panadería tenía la particularidad que era un lugar muy, muy chiquito, muy relajado. Estoy hablando de una de las mejores panaderías del mundo, una que marcó mucha tendencia. El Ajá. panadero marcó mucha tendencia, Ujú. porque escribió libros y demás. Y, y
fui a la destilería y era un lugar enorme, súper técnico, una inversión Enorme. gigantesca, y Claro, la claro. panadería todo lo contrario. Era un lugar donde tenías un cartel arriba de la mesa que decía, por favor, limpie la mesa antes de irse, no te atendía nadie. Pasabas al baño, que la puerta estaba al lado del horno, donde salían los panes. Claro. Que eso es muy americano, es como que el laburo está primero y no hay trabas para eso, digamos. Tampoco es que Claro. algo esté sucio, digamos, pero si tenés que pasar por al Sí, lado sí. del horno para entrar al baño, se puede hacer. Sí, sí, Eh, sí. y nada, me enamoré. Dije, esto es lo que quiero, y la gente que está trabajando no son genios, son gente que tiene ganas de laburar y hacer pan. Así que Claro. volví con la idea y me puse a hacer mucho más pan del que venía haciendo, más recetas, me empecé a animar, y de caradura empecé a escribirle a panaderos Ajá. y a intercambiar. Algunos se coparon, otros ni me respondieron. Con algunos me hice muy amigo, gente que admiro mucho, que me dio bola, y creo que gracias a, a mi manija se encariñaron, digamos. Claro, sí. Eh, y siempre prioricé, con esa gente que fue generosa conmigo, siempre prioricé hacer algo con lo que me daban. Eh, Claro, si me tiraban un poquito más de data, de más de lo que yo preguntaba, iba y lo usaba. claro. Y eso es algo que se retroalimenta, y acompañado de bastante lectura y curiosidad, Sí, sí, sí. eh, terminé aprendiendo, digamos. O No por es lo un menos, proceso de un día para el otro, es no, mucho no, para estudio nada. y mucho prueba y error. No, para nada, para nada. Y aparte hay distintas posturas, y para tomar la propia hay que Hay que experimentar. responder un montón de porqués. Me acuerdo uno de los panaderos estos que le escribía, un día le digo, mira, estoy haciendo esto, tengo este problema, estoy haciendo esta receta, y me dice, ¿qué usas? Y le digo, bueno, uso prefermento Polish, uso masa madre, esto y esto. Me dice, ¿y por qué? ¿Por qué qué? Le digo, ¿por qué usas esto? ¿Por qué usas esto? ¿Por qué usas esto? ¿Por qué lo llevas al frío en ese momento? Cuando respondas todos esos por qué, eh, recién ahí vas a poder solucionar tu problema. Respondelos y volvé a escribirme. Y eso fue la única charla que tuve con ese tipo, y mis panes fueron un antes y un después. Y fíjate con qué poquito y qué generoso el Sí, tipo. sí, sí. Eh, pero bueno, también es un esfuerzo estar atento a, a esos testimonios, a esa data, porque el tipo me dio mucha data, no me dio ninguna receta, no me dio ningún dato científico, no me dio temperatura, no me dio tiempo, no, nada. Eh, me Te hizo hizo, que te cuestiones todo. me hizo cuestionarme las cosas, y pensar, o sea, pensar la receta, porque no es lo mismo agarrar una receta, hacerla tal cual, y que salga Y lo no que aprender salga, nada. y por ahí sale Sí, bien, y no entender el porqué, digamos. O sea, sí, sí, sí. fue un antes y un después, y se reflejó en los panes al otro día. Claro, Y increíble. fue solamente sentarse a pensar. Eh, Así que nada, y pasó esto, ¿viste? De que me devolvía todo el tiempo. Yo hacía pan y era satisfacción, satisfacción, satisfacción. Me forzaba, leía una página de un libro, más satisfacción al otro día, resultado, resultado, resultado. Y eso es caída Mu- libre, no Sí, tiene sí, vuelta sí. atrás, no tiene vuelta atrás. Mu- muchísima motivación. Así que dije, bueno, esto es lo mío, y, y arranqué y me decidí y empecé a buscar local, y nada. Un día, eh, el día que alquilé el local fue como el día de ahí, listo, ya ahí sí no hubo vuelta atrás. Claro. A principios del 2018 lo abriste. No, fue fines del 2018, abrí. Ah, eso, Fines del fines del 2018. 2018, sí, 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 me equivoqué. Lo sí. sabía, pero me le erré totalmente. Está bien, está bien. ¿Y cuánto tiempo
de que todo el mundo se enterara y que la gente vaya a probar y que se anime, porque era algo totalmente nuevo. ¿Cómo fue la aceptación? Eh, Tuve suerte que fue un momento muy oportuno, porque es tendencia, y porque es tendencia también me llevó a mí. No, Claro, no, tampoco voy a hacer la vista gorda de eso. Porque es tendencia me llevó a mí y porque es tendencia le llegó rápido a la gente. Eh, Esto de que te decía del punto ciego, que hay al momento de abrir un negocio, lo veía bastante grande y estamos en una ciudad que todos, la información corre rápido sí, y las redes sociales ayudan un montón. sí, Entonces, eh, que las dos panaderías de Buenos Aires, las más conocidas, y creo que las que mejor pan hacen también, tengan a la cabeza dos tipos que los han posicionado como sex symbol y, y tengan ese sex appeal, esa atracción, termina sirviendo para que después desde Rodríguez subimos una foto del pan, que es parecido porque es de masa madre, eh, sí, tenga toda una seducción y que la gente quiera probarlo, digamos, hay una rosca que se le ha dado de marketing que ayudó un montón. La verdad que claro. en ese sentido tuvimos que hacer muy poco. Ujú. Y a mí me dio la tranquilidad de que podía seguir poniendo la energía en el pan. Si vos mirás las publicaciones, siempre poníamos, tratando de hacer el mejor pan que podemos. Era todos los días Sí, ese desafío y charlar con los chicos de la panadería de por qué salió mal, por qué salió bien y cada vez ponernos más finitos y cambiar las recetas. Fueron meses primero de ubicarse en la panadería, porque no sale el pan lo mismo en una cocina que en otra. no, Entonces, claro, sí, fue como hacer una panadería de un local, eh, claro, claro, claro. con, con la refrigeración que tenés, con el calor, con el aire que corre. Eh, Primero fue Todo, eso, todos y son después variables que son pueden todas cambiar variables totalmente. que pueden cambiar totalmente. En invierno, un cliente te dejó la puerta abierta los 3 minutos que está y bueno, y correr la masa del lugar, porque es Sí, otra cosa. sí, Y, sí, sí. Y se y bueno, relentece todo sí, y sí, cambia y hay que estar, todo. y bueno, estamos muy atentos a aprender de todo eso. Y después, como te decía, un poco la tendencia, la moda, los chicos que están haciendo las cosas bien en Buenos Aires y que lo sigue muchísima gente, termina teniendo un efecto coletazo en nosotros Claro, y por suerte eso nos dio una solvencia para seguir y para cada vez tener más productos y tener el tiempo de pensarlos. claro, sí. Porque Así que después, abriste con un menú más reducido de lo que ahora lo tenés. sí, al principio había solamente croissant, rol de canela y 4 panes, 4 tipos de pan. Claro, claro, También tengo que aclarar que al principio éramos en producción trabajando 2 personas nada más. Yo llegué a trabajar 18 horas por día. claro, un Eh, montón, sí. Llegué a dormir siestas en el piso de la panadería. Eh, Claro, eh, no quedaba otra, no quedaba sí, otra. sí. Un Y, laburo muy, muy, y- muy sacrificado. sí, y aparte, parársele de manos a los demonios que te entran en la cabeza en esos momentos. Digamos, ¿qué estoy Sí, sí, sí. haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaba hace 6 meses? Claro. Eh, ¿qué, qué- qué decisión tomé? ¿La tomé bien? ¿Me equivoqué otra vez? ¿Viste? Como que un montón de Sí, cosas sí, que, sí, sí. que bueno, por suerte fueron superadas y bueno, obviamente con apoyo de la gente que te rodea, ¿no? Y con diálogo y con mucho optimismo. Claro, mira qué bien. Y bueno, y de a poquito esto, el pan salía bien, pero la gente, había días que aparecía y había gente que no había nadie. eh, pero de a poquito fue regularizándose eso, era muy, muy irregular. Claro. Con respecto a la administración también es toda una incertidumbre, porque tenía un horno eléctrico que no sabía si me iba a venir eh,
no sé, toda mi facturación me va a venir de luz o cuánto. Entonces Claro, tenía que claro. esperar, nadie sabía decirme. Le preguntaba a algunos colegas de Buenos Aires, pero es otra cosa ya. Así Sí, sí, que, sí. nada, fue todo un aprendizaje y en nuestro primer invierno, que fue el año pasado, como que se regularizó la cosa y, y el trabajo trae más trabajo. Así que, Claro. nada, no llevó nada. Somos unos afortunados que en menos de un año teníamos más o menos un panorama claro. Y lo pudieron lograr. Mirá que, bueno, buenísimo eso, porque de algo totalmente diferente a lo que había acá, lograr lo que hicieron ustedes, lo que hiciste vos, es bastante admirable, porque hiciste un antes y un después también en la panadería, pues yo supongo que mucha gente acá empezó a conocer pan de masa madre con vos, o sea, a probarlo al menos, y a conocer lo que es un pan de calidad. Sí, yo siempre digo que es un pan de verdad. No, no tiene, Sí, no, no es porque lo haga yo que sea más rico ni nada. Es un pan de verdad. Es un pan sí, sí, hecho con harina, agua y sal que está cuidado y nada más. claro, Después, cada panadero tiene su librito y es re subjetivo el hecho de quién haga el pan más rico. Y aclaro que yo no inventé nada, digamos, sí soy el primero acá, Rodríguez es la primera panadería, eh, eh, pero no inventé nada. claro, no, bueno, eso La viene masa desde madre hace años. es antiquísima y Sí, no es sí, que sí, hayan desaparecido las panaderías de masa madre y de repente aparecieron de vuelta. Quedaron muy, muy poquitas en el mundo y bueno, y decantó la tendencia. O sea, en algún momento se tenía que volver porque no podía ser que durante 14.000 años comimos cereales y recién los últimos 100 nos empezó a hacer mal el pan. claro, sí, Así sí, que sí. en algún momento tenía que quebrarse eso y fue una cuestión de oportunismo. Eh, pero no me acuerdo, perdóname, a dónde iba la pregunta. Eh, ¿Qué me decías? ¿Que fuimos los primeros y qué más? No, eso, yo solo te remarcaba eso. Y ahora como con el tema de la pandemia y como está todo cerrado, bueno, ahora ya hay más flexibilidad, pero ¿cómo se adaptaron? Eh, Fue más allá de lo malo de todo esto, pero fue muy, muy, muy potenciador Ujú, eh, para la panadería y para mí personalmente. Eh, Nos agarró en un momento eh, bastante endeble porque en el verano se trabaja mucho menos claro, y la incertidumbre es mayor. Se trabaja mucho menos, es como una temporada baja de las panaderías, digamos. Todo el mundo se empieza a cuidar y hace calor, entonces comes menos, o comes más liviano, comes más fresco. claro, Naturalmente es así. Eh, y nos agarró en un momento que veníamos del verano, que si bien la panadería está ordenada, no daba para cerrar y no tener entradas. Y personalmente me bajoñé mucho, me la vi fea, porque cerramos una semana, yo estaba, la verdad que estaba muy, muy preocupado y cerré por una cuestión de responsabilidad, digamos, ser responsable, y aparte que no se iba a sí, laburar nada, íbamos a estar ahí exponiéndonos y para vender muy poquito pan. claro, Eh, claro, y encima cuando volvemos se nos rompe una máquina que es el corazón de la panadería, que es una mezcladora sí, o amasadora, y bueno, fue un bajón y me, me bajoñé mucho y dije, en un momento dije, bueno, si esta historia se va a terminar por una pandemia, que se termine arriba. Y un día me hizo clic la cabeza y salí con todo y empezamos a hacer algunos productos nuevos y empezamos con las pizzas y al cabo de un mes estamos laburando casi con normalidad o más. mira, Eh, yo creo que fue general, digamos, que la gente se encerró, nos encerramos todos y de repente, bueno, hay que vivir y hay que comer. Y sí, si, sí, sí, y si vamos a estar encerrados, comamos rico. Y, sí, y bueno, nada, yo
me arranqué con muchas más ganas y con un plus de motivación que venía desgastado, la verdad. Claro. Entonces, para mí fue bastante potenciador. Estoy como que, como que estábamos ahí medio en el fondo y rebotamos para arriba y estamos con todo ahora. Claro, bueno, buenísimo. Bueno, y para terminar, tengo un ping-pong de preguntas cortas con Buenísimo, respuesta corta. me gusta. Empezamos. ¿Dulce o Sí, dale. salado? Salado, ¿Comida favorita? no tengo. No sé, mira. Y si tuvieras que elegir al menos tres. Eh, tengo mucha debilidad por las carnes. Ajá, eh, y las defiendo a muerte. Y me gusta mucho, mucho la pasta. ajá. Después, ¿tipos de cocina favorita? O sea, de tipos de comida alrededor del mundo. Eh, y Francia, Italia, de base, cocina de Claro. base. Ajá. De ahí me parece que podemos hacer todo. ¿Utensilio favorito para cocinar? ¿El El cuchillo. cuchillo? Ajá. ¿Y qué tipo de cuchillo? Cuchillo de cocina, de chef. Ajá. Puedes cortar, puedes pinchar, puedes destapar. Es como el cuchillo de Rambo. Multiuso. Y último, ¿cuál es tu cocinero favorito o al que más admiras? Eh, Al que más admiré es a Ferran Adrià. Ajá. Eh, Hoy admiro más a panaderos y hay muchos. Pero sí, yo creo que Ferran Adrià cambió el paradigma en la gastronomía directamente. Claro, Lo podés llevar a la coctelería, lo podés llevar a la pastelería, a la cocina y, ¿por qué no, a la panadería? claro. Bueno, Hoy buenísimo. en día lo sigo usando, a la hora de hacer un pan nuevo, sigo usando los, los, las ideas que tengo de él. Claro. Bueno, muchísimas gracias por aceptar y espero que tu negocio ande todo muy bien y sigas trabajando cada vez más. Bueno, Lucas, gracias a vos por tenerme en cuenta. Me siento muy elogiado y es un lujo que empezar que empieces conmigo. Espero que haber estado a la altura de las circunstancias. Sí, sí. Estuviste perfecto. Bueno, muchas gracias.